Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente son ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A nuestra audiencia, pues hoy quisiera comenzar un recuento que iremos haciendo en los próximos miércoles junto contigo, Sí. Para nuestra audiencia, de cuáles son los claros y los oscuros de este año en el país, ¿no? Y quisiera comenzar con un punto muy concreto, y me parece que el punto más oscuro de este año en el país, sin duda, es el tema de la violencia. Estamos en el año más violento de la historia de México, muy probablemente. Habría que remontarse a los años de la Revolución para pensar en un año tan violento como este. Solo entre lunes y martes, en el caso de Chihuahua, fueron 17 asesinatos, de los 23 que hubo en ese mismo tiempo en el país, los otros 10 entre Michoacán y Guerrero, que son ejemplo pues de este enorme, tremendo daño que tiene el país, y que ha sido incapaz el gobierno, a partir de la estrategia que ha mantenido para combatir supuestamente al crimen organizado, pues ha resultado un fracaso rotundo. Estamos en torno a los 100,000 muertos en el sexenio, que son en 5 años. En el sexenio del presidente Calderón, en el sexenio fueron 100,000 muertos. En hemos llegado a esta cantidad al término del 5º año. Terminará este sexenio seguramente con en torno a 120,000 homicidios dolosos, que es verdaderamente trágico. En 2 sexenios con la misma estrategia vamos a estar hablando de 220,000 homicidios dolosos, y con la evidencia contundente de que la estrategia es un error, un fracaso. Pues insistimos, y ahora tenemos una ley de seguridad interior que justifica que el violatorio de la Constitución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que viola la Constitución y que va a pedir la revocación, la inconstitucionalidad de esta ley. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ayer demanda también que es violatorio el artículo 9, porque hace de toda la información como información confidencial, secreta, de seguridad nacional. Como es tremendo, y es la reiteración de que apostamos a una estrategia fracasada, que es la intervención del ejército todo el tiempo en la calle, que con el respeto que pueda tener a la institución militar, es evidente que cuando el ejército entró se elevaron los niveles de violencia. La estrategia está fracasada, pero me parece pues que es el punto más negro de este año en el gobierno del presidente Peña, y probablemente el más negro del sexenio. Y a esto añadir a la tragedia del asesinato y del número de homicidios dolosos que han tenido lugar, pues ayer el asesinato de un periodista, en el caso de Veracruz, para llegar a 12 periodistas asesinados en un año, que nos sitúa en la misma condición, dice Médicos Sin Frontera, que Siria, que también eran 12 periodistas, ahora son 12 también nosotros, pero Siria pues ha estado en guerra. Nosotros pues sí, en esta guerra declarada por Calderón y perpetuada por el presidente Peña contra supuestamente el crimen organizado, que ha provocado este desastre con esta estrategia fracasada. 4 de estos 12 periodistas solo en un estado, en el estado de Veracruz, y esto es de expresión pues de este negro, que es 100,000 homicidios dolosos en 5 años. Me parece que lo más negro es que insistimos en una estrategia que ha revelado más que con evidencia su inutilidad, y no solo inutilidad, sino su claro y contundente fracaso. Y en ese marco hacemos una ley que lo reitera, que lo subraya, que esa va a ser, y esa es la única estrategia, la estrategia de guerra contra un tema que no tiene solución por esa vía. A nivel mundial ha quedado clarísimo que en términos de la violencia y el crimen organizado, seguir en la lógica estrictamente punitiva
pues y prohibicionista en el caso de las drogas, que es un elemento central de esta violencia, pues no va a dar más que resultados como los que ya tuvimos. Está aquella famosa frase del gran físico Albert Einstein, que decía que si tú utilizas los mismos elementos en un experimento, pues al final tendrás los mismos resultados. Y bueno, pues ya está, es más que evidente desde el 2007 con la estrategia de Calderón, seguida por el presidente Peña, año con año se evidencia que no es la estrategia adecuada. Que aquí tenemos pues el resultado del año más violento del sexenio y de los por lo menos de los últimos 20 años, si no es que de la historia toda del país. Entonces, ese sería el punto más oscuro de esta administración, mi querido Rubén. ¿Hay otros que tú destacarías? Yo en este momento, y iremos haciendo análisis, Alejandro, pienso que este es el más oscuro de este año, muy evidente de este año, que a su vez es el año más violento del sexenio, pero pensaría también en un recuento general que estamos enfrentados probablemente al elemento más negro del sexenio del presidente Peña Nieto, porque todo indica que el próximo año habrá, como este año, cerca de 20,000 asesinatos para llegar a 120,000. Bueno, es realmente una tragedia nacional que debemos lamentar, y me parece pues en esta primera reflexión de ir tratando de valorar los negros y los blancos, los grises de este año, pues este me parecería el primer punto, y quisiera subrayarlo porque es negro en dos sentidos. Es negro en el sentido de lo que vemos, de llegar a 100,000 homicidios dolosos en estos 5 años, con el caso particular del asesinato de los periodistas, que todo asesinato es terrible, la pérdida de cualquier vida es terrible, pero en el caso de un periodista implica para mí 3 asesinatos. Implica el asesinato de esa persona, implica el asesinato de la libertad de expresión e implica con ello el asesinato de la democracia. Es tremendo, no es posible que solo nos podamos equiparar con Afganistán, con Irak, con Siria en términos de los periodistas asesinados. Somos, junto con Siria, el país con más asesinatos de periodistas. Somos el país, junto con Siria, más inseguro para el ejercicio del periodismo. Muy cerca está Afganistán con 9 asesinados, y cerca también Irak, en situaciones bien difíciles de guerra. Y nosotros, claro, estamos en una guerra declarada por el presidente Calderón el 10 de diciembre del 2006, que se prolongó a lo largo de su sexenio, que retoma el presidente Peña a lo largo de lo que va de su sexenio, y esa lógica de guerra, lucha contra el crimen organizado, ha demostrado un rotundo fracaso. Y ahora, para hacerlo más negro sobre el negro, esta absurda ley de seguridad interior que violenta la Constitución en muchos de sus artículos y que coagula como única estrategia para enfrentar el crimen la militarización de la acción en contra del crimen organizado, no es el camino, y en ese sentido pues es negro sobre negro sobre negro, Alejandro. Oye, Rubén, hay algunos, sobre todo yo he platicado con algunos abogados y dicen que no es tan mala esta reforma interior, que dicen ellos, ¿verdad?, que lo que hace es ponerle un marco y un límite a la actuación de las fuerzas militares, porque pues han estado en las calles pero sin ningún marco, no hay ningún tipo de regulación. Pero no, esa regulación les abre el espacio absoluto para que hagan lo que les dé la gana, Alejandro. Me extraño los abogados o no han leído bien el texto. Ya lo leyó Naciones Unidas, ya lo leyó la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya lo leyó el Alto Comisionado, ya lo leyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya lo leyó, y todos ellos la condenan por violaciones de la Constitución. Seguramente no entiendo cuál es la posición de estos abogados que basa esta su afirmación. Es una tragedia nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera pública ha hecho saber que la va a impugnar. Naciones Unidas le pidió a México que no la aprobara. Todos los organismos de derechos humanos en el país que trabajan esos temas especializados en paz, en resolución de conflictos, etcétera,
Alejandro. No, que pudiera haber necesidad de regular la acción del ejército, sí, lo acepto, sí, pero no con esa ley que violenta la Constitución de la República y que consagra la estrategia de guerra, que es la que ha resultado en estos 100,000 muertos para el año, al quinto año de gobierno del presidente Peña Nieto, Alejandro. Ese es mi punto de vista, respeto el punto de los demás, pero a mí me parece que con respeto a los abogados con los que has hablado, que el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene más elementos comparativos, más elementos para hacer un juicio, como ha hecho, solicitándole al gobierno de México que no aprobara la ley. Y va a ser una gran tragedia para la imagen de México en la comunidad internacional, y lo más seguro que el día que la firme el presidente, la Comisión de Derechos Humanos de México estará impugnándola y solicitará a la Corte pues que la invalide. Bueno, pues sí, como bien dices tú, pues son opiniones, ¿verdad? Porque este abogado, hay uno en particular que dice que ya la leyó y que lo único que hace es regular la actuación del ejército. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Que ya la leyó completamente. Yo sí la he leído, he escrito sobre el tema, y yo no estoy de acuerdo que sea solo regular, es sobre regular. Nos pone como en un estado de excepción, como en estado de guerra, sí, le da una serie de atribuciones al ejército para que esta tu casa, la tuya y la mía, sin necesidad de orden de cateo. Hay un doctor que esconde toda la información como de seguridad nacional, y no sabemos si hubo una acción irregular o el asesinato del ejército de un soldado, porque queda a discreción de ellos. No, es imposible, es una regresión de la vida democrática del país. En fin, pues como siempre, muy interesante tu comentario, mi querido Rubén Aguilar. Un abrazo, Alejandro. Nos hablamos el próximo miércoles. El próximo miércoles, así es, con el favor de Dios. Muchísimas gracias.